cuando llegue a la última muestra, obviamente, voy a sumar 1 sobre 10 veces. Entonces llego al 1. Y entonces es como que la estimación va a ser como una escalerita. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a pasar? Si tengo pocas muestras, la escalerita va a ser bastante evidente. Y si tengo muchas muestras, posiblemente, sí, estos saltos sean casi continuos, ¿no? Entonces, justamente para el caso de la uniforme, será una especie de recta, tendrá que entender una cosa así. ¿Sí? Bueno, de vuelta, esto hay que programarlo. ¿Quieren? Lo pueden programar. ¿Sí? Si no, hay una función en R que se llama E, Empirical Cumulative Distribution Function, ¿sí? Que básicamente lo que dice es función de distribución empírica, ¿sí? Es la F grande. Sí, fíjense que lo que tengo que hacer es f de x, paso las muestras y esto, así como está, no me lo grafica, ¿sí? Entonces tengo que hacer un plot. Entonces, fíjense, ¿sí? Acumulo solo 10 muestras, ¿no? La función de distribución empírica, bueno, como les dije, ¿no? Una escalerita, ¿sí? Donde en cada muestra que encontró sumó un décimo, ¿sí? Ahora, fíjense que si le voy aumentando la cantidad de muestras, es como que estos puntitos se van a ir acercando más. Entonces, como que el salto va a ser casi, no se va a notar. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que acá ya se notan, pero sumo 1000, hago 1000 muestras, fíjense que ya es casi una red, ¿sí? Con pendiente 1, como debería ser. O sea, si esto, no sé si se verá, pero no se ve. Pero en general estos son dos puntitos, ¿sí? Y entonces de vuelta, para estimar la función de distribución, la función SD, y después hacen el plot. A más puntos, ¿sí? A más muestras, mejor aproximación. Y eso tiene que ver con lo que vimos la vez pasada. Y que vamos a avanzar. Bueno, hasta acá. Perfecto. Bueno, ese era para el caso continuo, ¿no? Obviamente esta función de distribución sirve para el caso continuo discreto y mixto. ¿Sí? Ahora, cuando tengo una discreta,
¿sí? X variable de una determinada discreta, ¿sí? Como estimo la función de probabilidad, ¿sí? Y si se acuerdan, la función de probabilidad básicamente era las probabilidades, ¿no? ¿Sí? O sea, tenía que, para el rango de la variable aleatoria X, ¿sí? Calcular las probabilidades sobre su rango. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que uno tendría que hacer es, bueno, tengo que calcular, para el caso del dado, por ejemplo, caso del dado, ¿sí? Tendría que calcular P de la P chiquita de X chiquito, ¿no? Sería la probabilidad de que X, o sea, que observe X, ¿sí? Y esto ya lo saben hacer, ¿no? Porque si yo tengo dado acá, lo tiré n veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo la probabilidad de que X igual a cero? ¿Cómo hacía esto? ¿Qué se pasaba? ¿Qué tenía que hacer? Si yo tiraba, tenía n veces la tirada del dado, ¿sí? O sea, para calcular, para estimar la probabilidad del cero, digo, bueno, cuento cuántas veces aparece el cero, divido por el total, ¿se acuerdan? Eso es cómo estudiamos cómo estimamos la frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, para ver cuántas veces hay un cero, puedo decir, bueno, sumame el dado igual a cero, ¿sí? Entonces, esto lo que hacía era reemplazarme el vector dado, donde hice un cero, poner un verdadero, un true, y donde no hay un cero, me pone un false. Entonces, cuando sumo, solo suma la cantidad de true. Entonces, con esto tengo la cantidad de ceros que aparecen en el vector dado y lo divido por n, tengo la estimación de la probabilidad, que me dio 0. No sé por qué estoy poniendo probabilidad de igual a cero, ¿no? Yo no puedo hallar el cero, no me dijeron nada, de empezar de uno, pero que están prestando atención. Entonces, obviamente, para x igual a uno la estimación es 0,162. ¿Sí? Y hago lo mismo con todos. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6.
Sí, entonces, bueno, simulo las tres probabilidades. En teoría, las tres deberían dar un sexto, ¿no? Obviamente, esto no va a pasar, que habíamos dicho que x de igual a 1 da 0,62, x da igual a 0,17, 4 da 0,161, 3 da 0,161, 5 da 0,18 y 6 da 0,16. Sí, obviamente no dan lo mismo, pero si uno hace la suma, debería dar un hipótesis. Eso sí, siempre se cumple. Tres, más 9x con 4, más 9x con 5, más sumo y da 1. Bueno, bueno, ¿qué pasa? En el caso del dado, esto se puede hacer porque, bueno, son 6 valores nada más. Ahora, si tengo más, capaz que esto es muy pesado de hacer, no computacionalmente, sino para uno. Entonces, R tiene una función, se llama table, y que si le pasamos dado, fíjense el vector, no, están los resultados de la actividad del dado, ¿sí? Fíjense, que nos hace table, nos da una tablita y nos dice, bueno, el uno apareció 162 veces, el 2 apareció 161 veces, el 3 161, el 4 161, el 5 182 y el 6 163. Sí, entonces sí, obviamente estas son las cantidades que apareció cada número en el vector de los dados. Y entonces si lo divido por n, claramente tengo las probabilidades estimadas. ¿Sí? De acá tengo la función de probabilidad estimada, ¿sí? ¿Sí? Esto es, habíamos tomado un n y fíjense que a veces podemos tomar un n tan chiquito donde haya números que no aparezcan. Bueno, acá aparecen todos, pero muy poquito. ¿Sí? Entonces, la probabilidad estimada
Bueno, puede ser que nos dé bastante mal. No sé. Fíjense ahí, el 2 no aparece. ¿Sí? Entonces, bueno, acá capaz cuando ponemos la estimada no aparezca el 2. ¿Sí? Básicamente en este caso lo tiene probabilidad cero. ¿Sí? Pero eso es porque estamos tomando pocas muestras. ¿Sí? No nos quiere decir que esté mal. O sea, está mal si uno dice que esto es una buena estimación de la probabilidad, de la función de probabilidad. ¿Sí? Porque no es bueno. Pero no, el otro no está haciendo nada mal. Y acá es donde uno tiene que interpretar si los datos que está teniendo son buenos o son malos. ¿Sí? Bueno, y por último, si uno nos pide hacer un grafiquito, en general, no usen la función histograma. ¿Sí? Pero la función histograma les va a tirar algo, pero también es un error de concepto usar la función histograma para estimar la función de probabilidad. ¿Sí? Eso pongan un cartelito, porque si lo hacen en el TP, le vamos a poner otro cartelito más grande en rojo, dice que está mal. ¿Sí? No, no, a partir de no, 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 ¿sí? Ya, si hacen esto, esta continuación, no lo veo así. Claro. Y pero ustedes tranquilamente pueden decir, bueno, hago el histograma pegado, ¿sí? Y él impunemente les va a tirar el histograma. ¿Sí? Esto no quiere decir que esté mal, está conceptualmente mal. ¿Sí? O sea, a R no le importa si es una variable aleatoria continua, dice, ¿sí? Vos le tirás un vector y el tipo te salta. Bueno, pero conceptualmente está mal. ¿Sí? Sí, entonces, para dibujar eh, la función de probabilidad, lo que usamos es la función barplot. Y básicamente este sí es un gráfico de bar. ¿Sí? Entonces, básicamente, poniendo barplot, la P estimada, nos tira un gráfico de bar. ¿No? ¿Sí? Barplot tiene también un par de argumentos donde uno puede setear
el ancho, ¿sí? El ancho de las barritas y el espaciamiento, ¿sí? Pero bueno, nada. Y la altura sería lo que más, si quieren, y lo pueden hacer más espaciado. ¿Sí? Como ustedes, esto es como ustedes quieran. Si se ve mejor, pues peor. Bien, bueno, entonces, volviendo, ¿sí? Tenemos muestras de una cierta variable aleatoria, queremos caracterizarla, ¿sí? En función de probabilidad, densidad o distribución, ¿sí? Para las continuas, para estimar la función de densidad, usamos la función histograma, ¿sí? Para la función de distribución empírica, de distribución usamos la función de distribución empírica, ¿sí? Que es la función, es TDF, y cuando tengo discretas o mixtas también, no, mixtas no, no, cuando tengo una variable aleatoria discreta, es calcular las probabilidades, ¿sí? Sobre todo, todo el rango de la como si vamos ahí, entonces, es lo mismo. O función Taylor, ¿sí? Función Taylor, una lista de todas las frecuencias. Bueno, creo que se le cortó. ¿Estás ahí, Rey? Ahí te recuperamos, Rey. ¿Nos escuchás Sí, a sí, sí, sí. nosotros? Sí, sí, Bueno, se escucha perfecto. Sí, sí, perdón. Sí, solo- no. Entonces, bueno, sí, creo que estaba a función de probabilidad, ¿sí? Calculo las probabilidades. Si me hacen esto, está mal, ¿sí? Y si me hacen esto, está perfecto. Bien, esas eran las funciones de hoy, así que ahora vamos a hacer algo un poco más interesante. Así que vayamos al ejercicio. Tengo mi pedir ejercicio. Tengo un experimento, ¿no? Mm, mm, Tengo una urna, 8 amarillas, 15 azules. ¿Sí? Se extraen
6 bolitas con reposición. Entonces se define X con la cantidad de bolitas amarillas observadas en las 6 extracciones. Entonces nos pide A, estimación de probabilidad de X y de estimar la función de distribución. Y con simple. Bueno, les doy 10 minutos, 8 minutos para que piensen cómo hacerlo, o si lo quieren hacer, y después lo hacemos entre todos. Perfecto.
Bueno, ¿pudieron hacer algo? Más oxidado de lo que recordaba. Primero, si no, estaríamos en la primera parte de la materia, ¿sí? En vez de estimar la función de probabilidad, les debería calcular la función de probabilidad. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Sí? La tabla. Claro, ahora, con todo lo que ya saben, ¿no? No, ¿qué se quiere reconozco? No. Sé qué tipo de variable es. Si seguís, Es una ¿qué tipo de binomial. variable es? Es una binomial de qué parámetros. 6 un medio. No, un medio no, perdón. Tenés que hacer el... 6 y 8 sobre 23. y 8 sobre 23. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? 8 sobre 23 es la probabilidad de ver una bolita amarilla, ¿sí? ¿No? Que son 8 posibilidades sobre 23 total. 15 más 8, 23. Sí, entonces, bueno, por un lado, ¿sí? Hasta la semana pasada, hace 2 semanas, yo les pedía la función de probabilidad, bueno, hacían la tablita y bueno, calculaban las probabilidades a mano, ¿no? Este es ¿quieres el ejercicio parecido al ejercicio 2 3 y de la guía, probabilidad. Pero bueno, ahora yo no quiero calcular la función de probabilidad, sino que quiero estimar probabilidad. ¿Sí? Quiero estimar esa tablita. Entonces, ¿cómo hago para estimar una probabilidad? Bueno, tengo que simular mi experimento. O sea, básicamente tengo que definir mi urna, tengo que simular las extracciones, para cada extracción ver la cantidad, contar la cantidad de amarillas que observé, y con eso estimar las probabilidades, ¿no? O sea, hacerlo muchas veces y estimar la probabilidad. Eh, Rey, ¿Sí? una preguntita. ¿Está bien plantearla con repeticiones? O sea, 6 para la amarilla y 6 para el azul. No sé si me explico. No. Digamos, yo planteé urna, vector C, repeticiones 6 para la amarilla, red 6 para la Ah, sí, azul. sí, 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 sí. O sea, vos hiciste urna, definiste la urna. Creo que esto lo habíamos visto en la clase pasada. Así. Claro, sí, Eh, sí. sí, sí, vale. Sí, sí. Una pregunta, ¿no sería Sí, 8 para la amarilla y 15 para la... Ah, eso sí, sí, perdón. sí, había dicho, perdón. Sí, sí. No sé si capaz que dijeron al revés, pero sí, ¿no? O sea, a ver, una cosa es hacerlo así, ¿sí? Entonces, sí. Y hacen esto, ya tienen la urna, ¿no? Tienen 8 amarillas y 15 azules. Sí, la otra es
las otras alternativas. Y esto como más les queda. Yo creo que les expliqué esta porque creo que es la más fácil o la más menos trabajosa. Pero otras alternativas, sí, sería, por ejemplo, agarrar una y hacer el vectorcito, trabajar con el vectorcito, ¿no? O sea, o poner A, no, bueno, AM. AM para amarilla 8 veces, si quieren, pueden escribir amarillo 8 veces, y azul 15 veces. ¿Sí? Trabajo medio, pero medio pesado, pero se puede hacer, ¿sí? Son los puntos suspensivos porque yo quiero escribir más. Y si no, lo que pueden hacer, pero esto ya, y si lo van a hacer, explíquenlo, ¿sí? Definir un vector del 1 al 23 y decir, aclarar acá en un comentario que, por ejemplo, del 1 al 8 son amarillos, y las restantes son azules. Obviamente después esto va a ser bastante difícil cuando quiera contar la cantidad de amarillas que tengo, pero bueno, son cosas que valen, ¿sí? Que no lo puedo hacer, no son las mejores, pero bueno. Y bueno, habrá alguna que otra más definición puede intentarse, sí, pero creo que esta es de alguna forma la óptima, ¿sí? Para definir la urna. Pero bueno, si alguno se metió a escribir las 8 amarillas y 2 azules, está perfecto. Y si hicieron esto también, pero hay que tener cuidado. Bueno, tenemos la urna, ¿sí? Entonces, ahora tengo que simular la extracción de 6 bolitas de esa urna y ver la cantidad de amarillo. Y eso lo tengo que repetir varias veces, ¿no? Entonces, obviamente podríamos definir la variable nrep, que va a ser la cantidad de veces que voy a repetir el experimento. ¿Sí? Podría definir un vector de la cantidad de amarillas. ¿Sí? Es un vector en principio de ceros, ¿sí? Donde voy a poner, ¿sí? La cantidad de amarillas observadas en cada experimento. ¿Sí? Párenme si entienden, o si hicieron algo distinto o quieren comentarlo, está todo bien. Y entonces ahora voy a tener que repetir varias veces el experimento, ¿sí? Entonces uso un ciclo, que usamos un for, ¿sí? Entonces para i de 1 a mrep, y acá tengo que hacer el experimento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el experimento? Es traer de la urna 6 bolas. ¿Cómo hago eso? Sample. Sample. Muy bien. Sample.
le paso la urna, le paso la cantidad de bolitas que quiero extraer. Esto si quieren, para tener más funcionalidad en el código, podría decir, bueno, definir una variable k, que sea la cantidad de extracciones que quiero hacer. ¿Sí? Por si, no sé, en algún momento se me da por cambiar la cantidad de extracciones, en vez de ir a buscar el código donde está la función sample, directamente cambio la cantidad de bolitas. ¿Sí? Eso, si quieren ponerse acá, no pasa nada, ¿sí? Pero si quieren tener una especie más de, o sea, más fácil de ir a buscar este caso, porque si tiene un código bastante largo donde el lo usan varias veces. Bueno, y como me piden con reposición, pues paso a reposición. Bueno, acá tengo la extracción. Y ahora tengo que ver cómo cuento la cantidad de amarillo que hay en esa extracción. ¿Sí? Porque si yo hago esto, oh, sí, bueno, acá tengo. Sí, entonces, para cada iteración, ¿sí? Yo voy a hacer sample y voy a obtener esto, ¿no? En extracción va a aparecer este vector, ¿sí? Va para una iteración. Entonces ahora tengo que agarrar este vector y en cantidad de amarillas contar cuántas amarillas aparecieron acá. Bueno, lo de contar siempre es lo mismo, ¿sí? No podría usar zoom, opción, igual amarillas, y eso ya me da, no sé, opción de vector, así que si hago esto, tendría que haber 3. ¿Por qué? Obviamente, había definido amarilla y no amarilla. Sí, solamente me va a dar 0. Si hago así, ahora sí me da 3. Y entonces, buenísimo. Ya tengo para 100 experimentos, ¿sí? Si lo corro, y cantidad de amarillas serían como estas que tengo acá, serían como las realizaciones de mi variable aleatoria X, que era la cantidad de amarillas observadas en 6 extracciones de la U. ¿Sí? Era lo mismo que tenía cuando hacía el dado, un poquito más sofisticado. ¿Se entiende? Llegaron a plantear algo por el estilo. Bueno,
Bueno, y ahora necesito, me habían pedido la probabilidad, la función de probabilidad estimada. Bueno, ya hemos visto que uno podría calcular, ¿no? Uno por uno, ¿no? En el rango de x, como x es una binomial 6, y va de 0 a 6, o directamente usando la función table, es más fácil la cosa, ¿no? Dice que estimada, bueno, fíjense 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 no aparece. ¿Sí? ¿Quiere decir que está mal? No. O sea, justamente cuando simulamos en todas las NREP, en ningún momento se obtuvieron 6 amarillos, ¿sí? Para nuestro experimento. Pero obviamente el 6 está en el rango de la matriz. Entonces, si dibujamos la función bar plot, ¿sí? Estimada, otra vez, infinito, y fíjense, ¿sí? Es como obviamente la de 6 va a ser muy chiquita. ¿Sí? Entonces, si uno quiere que, como la de 6 no apareció, si uno quiere que aparezca la de 6, esto si quieren hagan la cuenta posta y calculan la probabilidad de x igual a 6, va a ver que les va a dar bastante chiquito. Creo que le va a dar mm, 0,0016 igual por el estilo, que es bastante chiquita. Entonces es hacer un evento de tan poca probabilidad, obviamente, cuando los simule las experiencias, es algo que va a aparecer bastante poco, no va a aparecer. Entonces, como 1000, pero lo mismo. Fíjense que ahora sí el 6 sí no aparece. Entonces, tiene una pinta de función de probabilidad de una binomial. Y entonces uno, si no supiera que era binomial, bueno, capaz que viendo la forma puede no decir con un 100% de seguridad que es binomial, ¿no? Pero parece que la función de probabilidad tiene cierta pinta. Y bueno, si uno quisiera la función de probabilidad, la función de distribución, directamente
la función S de esto tiene la función de acá. Al ser una variable aleatoria discreta, obviamente, y siempre es escalonada, ¿no? Esta sería la probabilidad de obtener el 0, ¿sí? 0 amarillas. Este salto sería la probabilidad de obtener la probabilidad de observar una, y este sería los saltos en probabilidades, ¿sí? Esta sería estimada, ¿no? No, a veces se le pone un sombrerito. Sí, lo mismo para esta, ¿no? X0 x igual a 2, x igual a 3, igual a 4, igual a 5 y x igual a 6. ¿Sí? Entonces, si sumo todos los saltos, llegó justamente a 1. ¿Entendió? ¿Sí? Y la idea de todo esto es, aparte de programar, jugar un poco, y es que uno trate de entender el resultado que obtiene. ¿Sí? De alguna forma, con la práctica, uno empieza, y bueno, sí, según el resultado que obtuvo, puede, a veces no, pero muchas veces sí, puede ver si lo que está haciendo tiene sentido o no. ¿Sí? ¿Me entendió esto? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, esta es discreta, entonces ahora hagamos una continua. ¿Sí? La continua es más fácil, así que le vamos a poner un, la vamos a complicar un poquito. ¿Sí? Hasta ahora, eh, si yo quería simular una variable aleatoria, solo vimos el RANIF, ¿no? Para continuos, ¿no? O sea, vamos amplio o RANIF, no sé si hay alguna otra, pero por ejemplo, quiero simular 100 muestras de una exponencial de una trayectoria exponencial con parámetro lambda un medio. ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo simular eso? Un RX. Preguntarle a Google. Y si no supiera que existe la función RX, quiero complicar. Sí, o sea, lo que vos dijiste está bien. Sí, o sea, vamos a hacer, tenemos RX, obviamente, nos define, es parecido al RUNIF, ¿sí? Que simula uniformes, y RX, si se fijan acá, ¿sí? RX lo que hace es simular muestras de una exponencial, ¿sí? Le paso la cantidad de muestras que quiero, y el rate sería el lambda, ¿sí?
Entonces yo digo, listo, o sea, el ejercicio termina acá, ¿no? Si quiero X es la exponencial, o sea, bien, está en medio, entonces en el lambda, y X, ¿no? Serán muestras de una exponencial, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que no me está chamullando R? ¿Sí? ¿Cómo puedo de alguna forma chequear que son muestras de una exponencial? Después vamos a ver cómo poder simular por otro lado exponencial. Graficando la ansiedad. Claro, ¿no? Yo podría, por un lado, decir, bueno, puedo hacer el histograma, ¿no? Tengo el histograma es este, ¿sí? Bueno, yo creo que tiene como una pinta de exponencial, ¿no? Vemos un pelín, ¿no? Es una cosa de este estilo. Entonces, bueno, lo que uno puede hacer es, como decían por ahí, bueno, yo también conozco la función densidad de la exponencial, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, bueno, si me defino T, que vaya de cero, sec nos tiene una secuencia que es de cero, por ejemplo, a 8, de 8, bien, bueno, 100. Y este es un vector que va de 0 a 8 de 100. Bueno, y es un vector determinante. Y entonces la función de densidad de X, ¿no? Yo sé que es lambda por E a la lambda T, o sea, la posta. Y entonces si yo a esto le grafico superpuesta al histograma, bueno, tendría que ajustarse mucho mejor que la recta que expliqué yo. ¿Sí? Recuerden que para que grafique sobre el mismo gráfico, en vez de plot, tengo que usar lines. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto que falla. Se te va un vector de 0 a 8 tomando pasitos de cada 0 a 2.
0, 8, 8, 4. Y ahí está. ¿Sí? Definición, lo ponemos aquí, lo pongo yo. ¿No? Entonces, el programa es ese y la densidad es esa. Y fíjense que más o menos se ajusta bastante, ¿no? Si uno capaz quiere algo un poquito mejor, digo, bueno, agarro más muestras. Así que agarro más muestras. Fíjense, bueno, esto es un poquito más largo. 12. Fíjense que es bastante, se pega bastante, ¿no? La forma, agarro más muestras todavía. Fíjense que, ¿no? Por lo menos se ajusta bastante. Sí, entonces a un método de a simple vista, ¿no? Es decir, más o menos la diferencia entre el histograma y la curva roja son bastante parecidos, ¿sí? Entonces, bueno, el R no nos está chamullando tanto, ¿sí? Estamos bastante cerca. Por lo menos sí hay métodos, ¿no? Para comparar esto de una forma matemática, que lo vamos a ver acá. No sé si lo van a ver más adelante ustedes en la carrera, eh, pero acá este método de ver más o menos se parecen, si a simple vista, vale. Y entonces, bueno, sí, podríamos hacer lo mismo con la función de distribución, ¿sí? Que lo dejo de ejercicio. Bien, bueno, ahora supongamos que no conozco Rx, ¿sí? No sé, recién empiezo y no sé. Existe Rx y definir quiero simular exponencial. Lo que conozco sí es RUNIF, ¿sí? Esta sí siempre la conozco. ¿Bien? Y acuérdense que RUNIF es uniforme. Bien. Entonces, bueno, tendría que ver si existe alguna forma de, simulando uniformes, llegar a exponenciales de parámetro un medio. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Día 2. Eventos equivalentes. Claro, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer es decir, bueno, en este caso, como son las dos continuas, no tenía problema. Es decir, bueno,
Si la U es la uniforme, ¿sí? Si U es un uniforme 0,1, y entonces lo que hacía era, y bueno, para eventos equivalentes yo quiero el U que me acumule la misma probabilidad que un X. ¿Sí? Entonces, igualando la función de distribución de estas dos, si se acuerdan, si no, repásenlo, pero si se acuerdan, el X me daba 1 sobre lambda por el logaritmo natural del 1 menos U. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Cuando, también, esto todo guiado. ¿Sí? La mayoría de los temas son los que vimos. La teoría sale de la guía 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía la F de U? ¿Mm? La 1, y después tenía la exponencial, y la exponencial, una cosa así, ¿no? Se planchaba, ¿no? Casi uno, nunca lo tocaba. ¿Sí? Entonces, si yo tenía un valor de por acá, ¿sí? Muy chiquito, o sea, obviamente acá están las realizaciones del uniforme, y al hacer una relación lineal, tenía un U acá, con este U, igual al U que estaba acá, y usando la inversa, obtenía el X que está acá, las realizaciones de X que están acá. ¿Sí? Entonces, bueno, es más, esta cuenta es es lo que hace la función Rx. ¿Sí? Entonces, fácilmente, uno decía, bueno, simulo mis uniformes, como siempre, y ahora mis nuevas exponenciales van a ser igual sobre lambda por logaritmo de 1 sobre U. Y para chequear que no estoy mintiendo, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Graficar el histograma y a su vez la densidad. Y nos dan más o menos parecidas, ¿sí? Ya está. Son muy distintas, después claro, tenemos que pasó. Me faltó algo, ¿no? Porque el histograma me da negativo. Y me olvidé de utilizar la función acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vieron que ya me di cuenta acá con esto, ¿no? Me pareció esto, dije, esto no puede dar en ningún momento. ¿Sí? Si quiero una exponencial.
Dije, no, equivoqué en algo, vine acá y me acordé que hay que multiplicar por menos. Entonces vamos de vuelta, puede fallar siempre, pero fíjense, bueno, es bastante pegadita, ¿sí? La roja, a la curva roja, listo. Y entonces cuando uno, si uno no conoce, si le piden graficar alguna variable aleatoria, ¿sí? No saben si existe mm, una función, bueno, uno lo puede hacer de esta forma. Es más, se puede hacer su función. ¿Vieron cómo definir funciones? Ah, una función que simule exponencial. Exponencial. ¿Cómo defino una función? Sí, las funciones las puedo definir en cualquier momento del código, en general por una cuestión de prolijidad. Cuando uno programa, la suele programar al principio de todo, ¿sí? ¿Cómo armo una función en R? En general, primero pongo el nombre de la función, pongamos mi R, ¿sí? A eso lo que voy a hacer, le digo, bueno, la función function, me define la función, y como argumento le paso los argumentos que va a pasar en la función. ¿Sí? En este caso, n va a ser la cantidad de muestras, y lambda, que va a ser el parámetro. Y después abro llaves, una buena práctica es hacer un comentario de lo que hace la función, ¿sí? Para el que no lo programó entienda, ¿sí? La función, un- valores exponenciales, y recibe n en cantidad de muestras, y lambda, y así un simple comentario cuando uno que no es el que programó el código, directamente ve esta función y dice, ah, listo, esta función sé que simula exponenciales y recibe esos dos parámetros. ¿Sí? No hace falta mucho más, ¿no? Si no, capaz que... Y también si quieren, pónganle algún nombre representativo, ¿sí? No le pongan PP, ¿sí? Porque ahí ya ni siquiera sé que... Y no le ponen comentarios, y cuando uno ve el código dice que sí, ¿sí? Y tienen que ir línea por línea, ¿sí? Entonces, traten de siempre poner nombres representativos, tanto funciones como variables, ¿sí? ¿No? O sea, no solo por este curso, digamos, ¿sí? En general, la vida real, lo tienen que programar, es como lo hace siempre, ¿no? Pero la idea es que
pongan cosas que signifiquen algo, como variables o funciones. Bueno, volviendo a esto, bueno, básicamente en la función habría que poner este código. Y para retornar el valor que yo quiero, uso el return, retorno variable. ¿Sí? Y esto sería mi función. Entonces, fíjense, si yo esta función la corro, que se llama el environment, tengo las variables y acá tengo otras que son las funciones que yo voy definiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la función aparece acá no la tengo que correr de vuelta. ¿Sí? Ya está. Digamos, no tengo que volver. Por eso en general las funciones suelen definirse arriba de todo. Uno las compila y se olvida, después corre el código principal. Y entonces, si uno quiere llamar a las exponenciales, dice, bueno, en el x1 llama a mi función, le paso n, que la definido a 10.000, y lambda, y, bueno, esto no necesariamente tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Si quieren, démoslo, vamos acá, pero no necesariamente tiene que ser lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, si cambian las cosas de la función, sí, córranla de nuevo, ¿sí? Pero no es necesario cada vez que llamen a la función correr de vuelta a la función. Entonces, una vez que la función aparece acá, directamente la llaman en el código y les aparece el zoom. ¿Sí? Pero, realmente, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo definen las funciones? ¿Sí? En general, el nombre de la función, function, que es la función para definir funciones, parámetros, cuerpo y el return para retornar los datos. ¿Sí? Si no ponen esto, no hace nada. Va a hacer algo, pero acostumbren solo a poner. ¿Sí? Una vez que tienen esto, lo corren, se fijan que aparezca en el environment, y una vez que aparece acá, ya pueden llamar cuantas veces quieren a su función, y si quieren pueden hacer otra, y lambda le pasen dos. ¿Sí? Y hecho.
¿sí? Estos errores que ven acá, que dicen plot new, future margins to learn, eh, es cuando tienen esto, es bastante unas cosas malas que tiene R, que no sé por qué los gráficos no te los dejan, te los muestra acá, digamos, no es que te los muestra en una ventana aparte. Y entonces, cuando esta ventanita es muy chiquita, posiblemente les tire este error, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es agrandar. Pues si les pasa, se les va a pasar. ¿Sí? Si hacen clic en Zoom, fíjense que se les va a abrir una nueva pantalla. Acá no sé si se ve, creo que no, pero se les abre una nueva pantallita con el gráfico. ¿Sí? Lo pueden ver más cerca. Si están ahí con el red, fíjense. Bueno, entonces, ¿por qué les decía esto? De que a veces, si no conocemos la función, poder estimar las variables aleatorias en función de las uniformes, ¿sí? Acuérdense, teníamos varios. Dejo como ejercicio, lo vemos la clase que viene, si ya vamos a acordar, y termino de hacerlo. ¿Sí? Simular mar, a partir del uniforme, pero uno, ¿sí? Estimar, encontrar el cambio de variables, o sea, encontrar la función h de u igual a x, tal que x es una variable aleatoria con la siguiente función de distribución. Darle un tercio, ¿sí? Cuando x está entre las dos menos 1, ¿sí? Vale x menos 6, un medio, cuando x está entre menos 1, 1, vale 2 tercios,
X está entre n y 2. ¿Sí? Más uno, 2, X es mayor que 2. ¿Sí? Y con la H de U igual F de X. ¿Sí? Es lo que le estoy pidiendo. O sea, la idea es, ¿no? Yo tengo la uniforme, ¿no? Poner esta, y ahí quiero a esta uniforme aplicar una H de U, y que cuál es la función que le tengo que aplicar para obtener X, tal que esas X tengan esa función de distribución. Justamente, fíjense que esa función de distribución vale un tercio, o sea, es obviamente 2 vale un tercio, menos 1, de menos 1 a 1 es una recta, un sexto, un medio, tercio, una cosa así, pues se mantiene un constante, a 2, y en 2 piensa, ¿qué esperas? Y entonces, la idea es encontrar esta H de U, tal que cuando yo simule, ¿sí? N muestras de un uniforme, ahí se reúne N, agarre X, le pase la función H de U, la, le aplique la función H de U a las muestras uniformes, y cuando haga cuando estime la función de distribución de las X, obtenga algo parecido a la función que está acá. ¿Sí? Esta H de U la tienen que hacer a mano, ¿sí? Tienen que encontrar a mano como hicimos en la guía 2. ¿Sí? Se los dejo como ejercicio y lo vemos en la clase que viene. Dale. Pues, háganme acordar. Igual yo esto ahora se lo subo, ¿sí? Así lo tienen a mano. Así que bueno, o sea, si quieren hacemos 10 minutos. ¿Están cansados?
Pongamos 10 minutos y después ese querés seguir vos. Sí, adelante. Dale, dale, dale. Entonces, descansen 10 minutos y 11 y 10 arrancamos de vuelta. Vale. Bárbaro. Ok.